¿Alguna vez, al mirar los resultados de una empresa gigante, nos hemos parado a pensar quién pone las reglas del juego? O sea, ¿quién decide exactamente cómo se presenta toda esa información financiera que es capaz de mover mercados enteros? Bueno, pues hoy vamos a levantar el telón para ver qué hay detrás, para descubrir a esas organizaciones, a menudo invisibles pero muy poderosas, que dictan las normas contables para casi todo el planeta. Para que esto no sea tan abstracto, vamos a pensar en una empresa que todo el mundo conoce. Una de esas multinacionales españolas con presencia en cientos de países y que, por supuesto, cotiza en bolsa. Sus números, sus cuentas, son analizadas con lupa por inversores de todo el mundo. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón, la clave de todo este análisis. ¿Quién establece las normas que esta empresa, y miles como ella, tienen que seguir al pie de la letra para contarnos qué tal les ha ido el año? Pues la respuesta, ya lo adelanto, tiene miga. Es bastante más compleja y fascinante de lo que podría parecer. Venga, vamos a meternos en faena. En el caso de una empresa que cotiza en España, la cosa no es tan sencilla como una única respuesta. De hecho, hay dos. Todo depende de qué cuentas estemos mirando. Y aquí está el kit de la cuestión. Por un lado tenemos las cuentas individuales, las de la empresa como una única entidad legal en España. Para estas se sigue la ley de casa, el famoso Plan General de Contabilidad. Pero por otro lado, para las cuentas consolidadas, que son la foto completa del grupo con todas sus filiales por el mundo, ahí la cosa cambia. Ahí hay que hablar un idioma global, las normas internacionales de información financiera, las NIF. Vamos a empezar por lo que tenemos más cerca. La primera capa de esta cebolla regulatoria en España es un organismo con unas siglas que suenan bastante, ICAC. El ICAC es, por así decirlo, el guardián de la contabilidad en España. Es la autoridad que se encarga de desarrollar y mantener al día el Plan General de Contabilidad y además de vigilar que los auditores hagan bien su trabajo. Vamos, que es el legislador contable español. Pero como ya hemos visto, para las grandes empresas que juegan en la Liga Mundial, las reglas de casa no son suficientes. Tienen que usar un lenguaje que se entienda en todas partes. Y aquí es donde el tablero de juego se vuelve global y entran en escena las NIF y el organismo que las crea. A ver, las NIF, que en inglés se conocen como IFRS, son en esencia un proyecto para crear un único idioma contable para todo el mundo. El objetivo es muy claro, que las cuentas de una empresa española sean totalmente comparables con las de una japonesa o una brasileña. Esto, claro, facilita muchísimo la vida a los inversores. Ahora, un detalle interesante. Cuando decimos NIF, no hablamos de una sola cosa. En realidad es como un gran paraguas que incluye varias piezas. Las normas nuevas, que son las NIF como tal, las normas más antiguas, las NIC, y luego las interpretaciones oficiales de ambas, que sirven para aclarar cómo se aplican en casos concretos. Es toda una familia de regulaciones, un poco liosa a veces, la verdad. Y bueno, ¿quién escribe todo este manual de instrucciones global? Pues este organismo, el IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Se trata de un organismo privado, totalmente independiente, que tiene su sede en Londres. Está formado por expertos de todo el mundo y se financia con aportaciones de grandes firmas de auditoría, empresas y otras organizaciones. Esto, claro, nos lleva a una pregunta que es inevitable. Un momento, ¿cómo es posible que una entidad privada, con sede en Londres, tenga el poder de crear unas normas que acaban siendo ley de obligado cumplimiento para las empresas de toda la Unión Europea? Aquí falta una pieza. Tiene que haber algún tipo de puente, un conector entre Londres y Bruselas. Y efectivamente, ese puente existe. Y tiene nombre. Se llama EFRAG. Esta es la pieza clave que conecta al emisor de normas global, el IASB, con todo el engranaje legal de la Unión Europea. Ojo, el FRAC no es un regulador. Su papel es el de un asesor técnico, pero con una influencia enorme. Su trabajo consiste en coger cada nueva norma que publica el IASB, analizarla a fondo y darle una recomendación a la Comisión Europea. Le dice, básicamente, si la norma es buena para Europa y si debería adoptarse o no. Funciona como un filtro de calidad y un guardián de los intereses europeos. Entonces, para que quede claro, el viaje de una norma es este. Primero, el IASB en Londres la crea. Segundo, el FRAG en Bruselas la estudia y le da su visto bueno o no. Tercero, si todo va bien, la Comisión Europea la propone como futura ley. Y cuarto y último, el Parlamento Europeo vota y, si la aprueba, esa norma se convierte en ley para todos los países miembros. Un viaje fascinante desde un despacho de técnicos hasta el boletín oficial. Vale, ya conocemos a los jugadores y cómo se mueven por el tablero. Ahora, para que esto no se quede en teoría, vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica con un caso real. Uno que, por cierto, cambió la cara de los balances de miles de empresas. Vamos a hablar de la NIF 16, la norma sobre arrendamientos o alquileres. Su nacimiento no fue cosa de un día ni de dos, fue un proceso larguísimo que se extendió nada más y nada menos que a lo largo de una década.
Fijaos en esta cronología porque es alucinante. Esto demuestra que crear una de estas reglas es una auténtica maratón. Empezó en 2009 con un simple documento de debate. A partir de ahí, 2 borradores que recibieron miles de comentarios de empresas, auditores y reguladores de todo el mundo. El IASB no publicó la norma final hasta 2016 y no fue obligatoria en Europa hasta 2019. 10 años. Y después de esa década de trabajo, ¿cuál fue el gran cambio? Pues fue un cambio fundamental. Para que nos entendamos, antes, la mayoría de los alquileres, como los de las tiendas, las oficinas o los aviones, no aparecían en la foto principal de las finanzas de una empresa, en su balance. La NIF 16 obligó a que, de repente, tuvieran que registrar un activo por el derecho a usar ese local o ese avión, pero también, y aquí está la clave, un pasivo, es decir, una deuda por la obligación de pagar todos los alquileres futuros. El impacto fue brutal, casi un terremoto contable. Este titular de prensa lo resume a la perfección. De la noche a la mañana, la deuda visible de muchísimas empresas, sobre todo de sectores como el comercio o las aerolíneas, se disparó por las nubes. Y ojo, no es que de repente debieran más dinero, es que las reglas para medir y enseñar esa deuda habían cambiado por completo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que es la más importante. Si un cambio en una norma contable, decidido por un comité de técnicos en Londres y aprobado a través de un largo proceso burocrático, puede alterar de una forma tan drástica como vemos la salud financiera de una empresa, la pregunta es inevitable. ¿Quién debería tener de verdad la última palabra a la hora de escribir estas reglas? Unas reglas que en el fondo definen la realidad económica.